espacio informativo de Fórmula. Él es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma de comunicación y estrategia política. Colabora con el periódico El Universal. Él escribe Los usos del poder. Él es sociólogo y le digo colaborador en este espacio también con Los usos del poder. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo escuchas, cómo ves, cómo mides lo que hoy ocupa la nota principal y seguramente lo será mañana en los medios impresos? Me refiero a la deportación masiva o extradición masiva de 29 distinguidos representantes de la industria del crimen organizado. Yo creo, Pepe, que es inevitable vincular esta decisión del gobierno mexicano de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas y en los últimos meses, particularmente aquella declaración de Casa Blanca en donde dice sin ningún matiz que el gobierno en México tiene una complicidad intolerable con las organizaciones criminales. Y es un narcoestado. Y es un narcoestado, claro. Entonces, no lo ha dicho así la Casa Blanca, pero la traducción es esa. La traducción es esa. Así es, porque cuando el comandante del Comando Norte de Estados Unidos llega a decir que la presencia poderosa del crimen organizado está entre el 30 y el 35% del territorio nacional, cuando tenemos innumerables ejemplos de la colusión de las autoridades municipales con el crimen, en donde la impresión que hay es que esos alcaldes, esas alcaldesas, están puestas ahí por bandas criminales y para servir a los criminales. Tenemos muchos testimonios de aspirantes a una alcaldía que son bajados a punta de pistola y arrodillados por los criminales. Tenemos quizá el ejemplo más lamentable, más brutal de la colusión entre el crimen y organizaciones políticas de Morena. Fue lo que ocurrió en el año 2021 en Sinaloa, en donde en esas elecciones que coincidieron, las elecciones para gobernador del estado, donde se eligió a Rubén Rocha, con las elecciones federales. Y en aquel momento, faltando 2 o 3 días para la jornada electoral, hombres del Cártel del Pacífico levantaron a decenas de operadores políticos del PRI. Los tuvieron retenidos durante 2 o 3 días. El día de las elecciones irrumpieron en las casillas, robaron urnas, en fechas anteriores bajaron a punta de pistola a candidatos, y la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿cómo se dio este arreglo entre el partido Morena y el Cártel del Pacífico? ¿Y quién lo suscribió? Y en aquel momento, Pepe, Américo Villarreal, el actual gobernador de Tamaulipas, era el delegado especial de Morena para esas elecciones. La pregunta entonces es, ¿fue Américo Villarreal quien suscribió este pacto con las organizaciones criminales? ¿Fue Rubén Rocha, el candidato a la gubernatura, que finalmente llega a la gubernatura? Beneficiado justamente por aportaciones absolutamente criminales. Sí. Y además, yo diría, en un caso de un cinismo enorme, porque siendo candidato todavía, en 2 momentos distintos, para 2 periodistas distintos, para Salvador García Soto y para Carlos Loret, les dijo que Sinaloa no se podía gobernar sin un acuerdo con los narcos, que él era de Badiraguato, que él los conocía y que él hablaba con ellos. Entonces ahí tuvimos, digamos, una evidencia que involucra al partido del Estado, al partido oficial, a Morena. Y repito la pregunta, ¿quién habrá sido el que suscribió ese acuerdo? ¿Fue Rubén Rocha? ¿Fue Américo Villarreal, que era el delegado especial de Morena? ¿Fue Mario Delgado, el presidente nacional de este partido, o fue su jefe en Palacio Nacional? Así que si tú vas sumando una y otra y otra y otra evidencia, tienes que contrastar esto con los argumentos que en distintos momentos esgrimió el entonces presidente López Obrador, cuando dijo que el gobierno de Calderón había convertido a México en un narcoestado. ¿Y qué le daba a López Obrador el argumento, el sustento para esto? Bueno, se lo daba la sentencia de 38 años de cárcel a Genaro García Luna en un juzgado de Nueva York. Entonces, a partir de eso, él decía, tuvimos un
un periodo de gobierno en donde los que tenían que combatir a los delincuentes protegían a los delincuentes. Y esto obviamente, este argumento chocaba con el otro del propio López Obrador, que decía que culpaba a Felipe Calderón de haber pateado el avispero. Finalmente pateó el avispero. No me queda duda de que el gobierno de Calderón decidió con una gran energía que todas las fuerzas públicas disponibles del Estado se desplazaran para contener el avance del narcotráfico y, de ser posible, para replegarlo. Pero yo diría que en los 6 años de López Obrador, la decisión de López Obrador de instruir a las fuerzas públicas, de no confrontar, de entregar la plaza, como ocurrió, por ejemplo, en Chilpancingo, fueron una serie de señales que tuvieron que haber sido decodificadas por las agencias de inteligencia norteamericanas y por el Departamento de Estado. Así que en ese marco, me parece que lo que ahora está intentando el gobierno de la presidenta Sheinbaum es reivindicarse. Así es dar un vuelco y decir, nosotros estamos operando de una manera distinta. Mantiene el discurso, cada vez menos, de que estamos atacando las causas estructurales de la violencia. Pero no vamos a declarar la guerra al narcotráfico. Así es, lo sigue repitiendo, pero en la práctica menciono simplemente un acontecimiento, un enfrentamiento de delincuentes con fuerzas públicas el pasado mes de octubre. Y la extraña noticia es que esos grupos criminales tenían una ametralladora Barrett, tenían armas largas, tenían armas cortas, y en ese enfrentamiento y en esa agresión a las fuerzas públicas murieron 19 sicarios y no murió un solo elemento de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que esa información tiene que leerse diciendo hay un cambio profundo y ahora la estrategia es abrazos, sí, no balazos. La pregunta que yo me hago, Pepe, es si esta extradición sin ningún precedente será suficiente para calmar los ánimos de Trump y de su gobierno. Me parece que este es un gesto que yo podría calificar como una ofrenda. Le están entregando una ofrenda al gobierno de Trump y la duda que se va a dilucidar pronto es si va a ser suficiente para que él sienta que ahora sí hay un cambio sustantivo o, por el contrario, lo que le va a confirmar es que los 6 años anteriores hubo un gobierno absolutamente complaciente con los criminales. Un narcoestado. Un narcoestado. Gracias, por supuesto, maestro Zárate. Alfonso, gracias por estar aquí. Un gusto, Pepe. Un gusto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.